Bendiciones, bendiciones. Somos Iglesia de Cristo Caminando en Fe Inca, aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Y este día vamos a compartir bajo el tema Confesando nuestro pecado. Amén. Le voy a pedir que vayamos a Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia en esta hora, mi Rey amado, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Padre Santo, de estar delante de tu presencia, Señor, y de estar, Dios mío, poderoso, orando, Padre, para que tú tomes el control, Señor, de todo, Padre, todo pensamiento, toda palabra, Señor, y todo lo que nosotros, Señor, vamos a usar, Señor, nuestra boca, nuestro pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo y nos entregamos a ti, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo que de gracia tú has dado, de gracia queremos compartir con tu pueblo, bendito Dios. Tú dices en tu palabra que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea para honrarte y para glorificarte. Y en este tiempo queremos honrar y glorificar tu santo nombre, que tu nombre sea, Señor, exaltado sobre todo y que tu pueblo reciba, Padre, que esos oídos estén receptivos, ese corazón dispuesto a recibir, Padre Santo, de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, es tu palabra, Señor, y tu palabra, Señor, es viva, eficaz y verdadera. En esta hora, Padre, nos consideramos vasos de barro que tú nos puedes usar para la gloria de tu nombre. En esta hora, bendito Dios, ponemos, Señor, las plataformas de las redes sociales en las cuales estamos transmitiendo hoy y nos van a ver en otras plataformas. Bendito Dios, Padre, que tú seas tomando el control. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Atamos todo hombre fuerte operando, todo principado, potestad, huésped y gobernador que se mueve en los aires. Queda atado en el nombre de Jesucristo. Toda distracción, toda manipulación que el enemigo venga a poner, se va ahora en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que el Espíritu Santo toma el control, tanto, Señor, de nosotros como ahí en los oyentes, Padre. Esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, confesando nuestro pecado, traerá, Señor, claridad, traerá respuesta, traerá, Señor, esas preguntas que han estado ahí guardadas en el corazón a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toma el control, Espíritu Santo, y sé tú con nosotros. Bendito Dios. Amén. Amén. Una vez más les saludamos y les bendecimos. Y Segunda de Crónicas 7:14 es el texto base que usamos, confesando nuestro pecado, es el tema de hoy. Y dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Punto número 1, vamos a tocar 3 puntos en este tema. Punto número 1, ¿a quién confieso mi pecado? Es una pregunta. ¿A quién confieso mi pecado? Amén. Dice Primera de Timoteo 2:5 que solo hay un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo en Él tenemos perdón de pecados y solo Él puede perdonar pecados. Solamente Él puede perdonar pecados. Nadie más. A nadie más. ¿A quién le confesamos el pecado? A nadie más. Dice la palabra del Señor que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y solo en Él tenemos perdón de pecados. Primera de Timoteo 2:5 nos dice la palabra que solo a través de Él tenemos perdón de pecados. Nadie más, a nadie más puede venir usted confesando el pecado más que a Jesucristo. Jesucristo que pagó el precio en la cruz del Calvario, Jesucristo que derramó su sangre para perdonar los pecados, solo Él puede perdonar pecados. Salmos 32:5. Aquí hablando el profeta David. 32:5 de Salmo. Aquí hablando el profeta David. Y dijo: pero te confesaré mi pecado
y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad y mi pecado. Punto número 1, ¿a quién confieso mi pecado? ¿A quién confesaremos los pecados? ¿A quién nosotros podemos venir y decirle, Señor, perdona mi pecado? Solo a Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Tú confiesas el pecado a Jesucristo, Jesucristo lo toma y el Padre perdona el pecado, porque dice la palabra del Señor que de tal manera, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con Cristo tenemos vida eterna. El pecado ya ha sido perdonado. Y cuando nosotros confesamos el pecado, ya queda disuelto. Esa deuda ya la pagó Él por ti y por mí. Ya nosotros ya no tenemos por qué preocuparnos, porque el pecado ha sido ya perdonado. Cuando tú confiesas tus pecados, quedas libre. ¿Por qué quedas libre? Porque tú reconoces la falla. Confiesas porque quedas libre, porque has confesado delante de Jesucristo la falla. Quedas libre de culpa, quedas libre de pecado. Y aquí viene una pregunta: ¿a quién debo confesar mi pecado? Vemos ahí, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo a Él podemos confesarle los pecados. ¿Me puedo confesar con alguien más y contarle mi pecado? Pues dice la palabra del Señor que solamente a Jesucristo. Claro, hay mediadores, ministros, pastores que Dios ha levantado entre los 5 ministerios, y también están en el área de evangelismo, llevan el mensaje de salvación, y delante de la persona repites tú la confesión de fe delante de Jesucristo, que la vamos a hacer también al final para aquellos que estaban esperando este momento y que están entendiendo la palabra. Amén. Continuamos. Dice la palabra, ¿a quién? La pregunta es, ¿a quién yo puedo confesar mi pecado? Pues solo a Jesucristo. Amén. Todo lo que niega a Dios es pecado. Hay tipos de pecados. También vemos a quién le confieso el pecado: a Jesucristo. Y todo lo que niega que Jesucristo, que Dios existe, es pecado. Y hay tipos de pecados, y vamos a ver 7 tipos de pecados en este punto. ¿A quién confieso mi pecado? Número 1, el pecado de intención, cuando deseas el mal para otra persona. Número 2, pecado de omisión, cuando dejas hacer la voluntad a Dios, como dejas de orar, dejas de ayunar y dejas de ponerte en comunicación con Dios. 3, pecado de participación. 4, pecado de acción. Son aquellos que uno maquina, o el corazón maquina e infringe. Número 5, pecado de ignorancia. Esos pecados de ignorancia son pecados que nos traen enfriamiento. Hacemos cosas que no son agradables a Dios y nosotros pensamos que las estamos haciendo bien. Por eso dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por la ignorancia. Sin saber que estamos haciendo mal, hacemos el pecado. 6, pecado de coacción. Pecado de coacción son prácticas que han hecho el pasado y nosotros lo seguimos practicando. Cuando provocas y obligas o induces también a pecar a alguien más, son coacción. No solo pecas tú, no solo peco yo, sino inducimos a alguien más a pecar. Ese es pecado de coacción. 7, pecados ancestrales. Pecados ancestrales. Estos son las consecuencias
de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hicieron nuestros antepasados, y nosotros los seguimos practicando. Estos pecados ancestrales, número 7, son las consecuencias de los pecados de nuestros padres, no confesados y sacados a la luz. El significado bíblico del pecado es errar. Todos los seres humanos, por naturaleza pecaminosa, teniendo un origen de desobediencia, el hacer el bien y no lo hacen. Pecados ancestrales son los pecados generacionales. Esos pecados que hicieron los padres, hicieron los familiares, y vienen arrastrando esos pecados y uno todavía los sigue practicando. En esta tarde vamos a romper, quebrar, desactivar, anular todos esos pecados que hemos venido arrastrando del pasado por nuestros ancestros. Y podemos decir ahora: Señor Jesús, tú que perdonas pecados, tú que dices en tu palabra, Padre Santo, en 1 de Timoteo 2:5, que no hay un mediador sino solo tú, Jesucristo, que perdona pecados, perdona la rebelión en la iniquidad, perdona toda práctica que nosotros hayamos hecho del pasado por nuestros ancestros. Lo quebramos, lo desactivamos, lo anulamos y lo echamos al abismo sin retorno en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres de todo pecado ancestral, de todo pecado del pasado, de todo pecado que haya venido arrastrando de mis ancestros, que haya venido arrastrando de mis generaciones. Señor, ahora en mí se rompen, se quiebran. Repita conmigo aquí la iglesia y repiten allá los que están tras pantalla. Todo pecado ancestral del pasado, todo pecado que hayan hecho nuestros padres por ignorancia, en esta hora en mí se quiebra, en mí se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, y me declaro libre de este pecado. Me declaro libre de este pecado, porque yo no tengo que acarrear el pecado de mis ancestros, porque tú has perdonado mi iniquidad, has perdonado mi pecado, y de ahora en adelante haré tu voluntad, Señor. Ayúdame. Amén. Ayúdame, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Romanos 3:23. Dice la palabra en pecados ancestrales: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nuestros padres pecaron, si nuestros padres hicieron las malas prácticas por ignorancia y nos enseñaron a nosotros a pecar, ahora como nuevas criaturas, como hijos de Dios, nosotros tenemos derecho, nosotros tenemos el poder en la palabra para retirar, para que esos pecados nos suelten, para que esos pecados se vayan de nosotros y nosotros ya no acarriemos con ese pecado. El pecado, dice también otra escritura, por sobre cuánto abundó el pecado, vino la gracia. Por sobre cuánto abundó el pecado, vino la gracia. Viene esa gracia, favor inmerecido para nosotros, pero pecaron y nosotros éramos considerados destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino un mediador. Vino Jesucristo, vino a derramar la sangre en la cruz del Calvario para perdonar esos pecados. Y dice la palabra en 1 de Juan 1:7 que Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de todo pecado. No nos limpia el jabón, no nos limpia el cloro, no nos limpia nada. Lo físico, tú entras a un baño a bañarte, usas jabón y tienes una mancha, puedes echarte cloro. Pero la palabra del Señor dice que ni el jabón ni el cloro limpia, sino solo la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso nosotros en esta tarde confesamos el pecado. Nosotros confesamos el pecado y nosotros renunciamos a acuerdos, renunciamos a pecados ancestrales, pecados del pasado, pecados que habían practicado nuestros padres, cosas que habían practicado nuestros padres, y nosotros empezamos esa línea genealógica, empezamos nosotros a pecar, a repetir, a hacer todo lo que los padres hacían, y nosotros ya perdonados por Jesucristo estamos cometiendo estos 7 pecados que vimos aquí: pecado de intención, pecado de omisión, pecado de participación, pecado de acción, pecado de ignorancia, pecado de coacción y el pecado ancestral, que me enfoqué más en este pecado
porque muchas personas Jesucristo ya perdonó el pecado, pero siguen haciendo las prácticas. Siguen haciendo esas prácticas ilícitas, esas prácticas que no le agradan a Dios, y repitiendo todo lo que los padres, los abuelos, los tatarabuelos hacían. Se empiezan a repetir esas cosas y nosotros estamos cometiendo el pecado ancestral. Santo, aleluya. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la dádiva de Dios? La dádiva de Dios es un regalo que Él nos da gratuitamente, que nosotros no lo merecemos. Nosotros no merecemos ese regalo que Dios nos dio, pero por gracia nosotros recibimos el regalo. Por gracia recibimos el regalo de la dádiva, del perdón. Él ha ya revocado, Él ha borrado el pecado, lo ha lanzado al abismo, a lo más profundo, y nosotros hemos quedado delante del Padre. Nosotros comparecemos delante de Él limpios por la sangre de Jesucristo. Amén, santo, aleluya. Dice, punto número 2, si ya confesé mi pecado, estoy perdonado. Esta es una pregunta también. Nosotros preguntamos, si ya yo confesé mi pecado, ¿estoy perdonado? Claro que sí, mi amado, mi amada. Si tú has confesado tu pecado, ya estás perdonado. Si tú confesaste tu pecado, ya estás libre. Si tú confesaste el pecado, ya está disuelto en tu vida. Y tú tienes que continuar. Ya ha sido limpio tu pecado y tú tienes que continuar en búsqueda, en intimidad, en entrega hacia Dios. Tienes que buscar ese encuentro personal con Dios después que has confesado el pecado. Tú encuentras a Jesús porque ya lo buscaste. Semana pasada el Señor me ponía esta palabra. Los discípulos caminaron con Jesús. Cada uno de los discípulos dice que se encontró a Mateo, se encontró a Pedro, se encontró a Juan y a todos y cada uno de los 12 discípulos que él tenía cuando él andaba predicando la palabra. Pero él les dijo, síganme, síganme. Santo, aleluya, síganme. Y ahora el Señor te dice, búscame, porque todo el que busca le halla, dice la palabra. Todo el que le busca, le halla. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca que tú te separes de Dios? El pecado. Pero si ya has confesado el pecado, tú ya eres perdonado. Muchas de las veces Dios ya ha perdonado tu pecado. Ya ha limpiado tu pecado. Pero tú sigues dudando. Pero el Señor dice que cuando tú has confesado el pecado, libre eres. Ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y como hijo, heredero de la gracia y coheredero con Cristo. Ya eres hijo. Ya no hay una separación. Antes estábamos separados, destituidos de su gloria. Pero cuando vino la dádiva de Dios, la gracia, ese favor inmerecido, recibimos el perdón de pecados. Y ya vienen tiempos de refrigerio. Vienen tiempos diferentes a nuestra vida y nosotros ya no caminamos a la deriva, no caminamos pensando de que nos van a acusar, pecaste, porque ya el Señor ha perdonado tu pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús derramó su sangre y por la sangre de Jesucristo tenemos perdón de pecados. El proceso que la sangre de Jesucristo hace en nosotros es instantánea, es en el instante. Muchas de las veces cuando nosotros vamos y predicamos y nosotros vamos y evangelizamos y nosotros llevamos el plan de salvación y nosotros vamos como ese Felipe el evangelista preguntando, acercándonos a las personas, llevándoles el plan de salvación, muchas personas
están ahí cohibidas, están enfermas, están en depresión, están atormentadas por espíritus inmundos, vienen, confiesan el nombre de Jesucristo y dicen: ya me siento diferente. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es instantánea. Es rápidamente, tú confiesas y te limpia. Es algo espiritual, es un movimiento espiritual que tú no lo puedes ver porque estás experimentando, apenas estás probando, apenas estás viendo qué es la gloria, apenas estás viendo qué es lo espiritual. No puedes ver tú el mundo espiritual, pero dice la palabra que cuando alguien confiesa el pecado, dice que fiesta hay en los cielos. Fiesta, dice que los ángeles hacen fiesta cuando alguien se arrepiente de sus pecados, y es algo instantáneo. En el instante tus pecados quedan perdonados y tú quedas limpio. Hebreos 10:17 dice que Él añade y nunca más se acuerda del pecado ni de la transgresión. Él añade bendición a tu vida, Él añade bendición a la vida mía, y Él no se acuerda de la transgresión y del pecado. Tenemos un acusador. Claro, nosotros sabemos que el enemigo, que el Señor Jesús lo reprenda, Satanás, Él nos acusa de día y de noche. Él nos acusa a nosotros de día y de noche y nos está diciendo: tú pecaste, tú hiciste esto. Pero la palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué debo hacer, pastora? ¿Qué debo hacer para yo considerarme que estoy perdonado? Tú tienes que tener una disciplina, tienes que ser disciplinado, tienes que orar, tienes que leer la palabra, estar ahí, que Dios te bendiga porque estás ahí escuchando de la palabra del Señor. Cuando tú escuchas de la palabra del Señor, la palabra limpia, así como lo dice la palabra, que la sangre de Jesucristo nos limpia, y la palabra nos limpia, porque también dice la palabra en Juan que la palabra ya nos ha limpiado a nosotros. Nosotros estamos viviendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. No pagamos nada. No fuimos a un supermercado a decirle a alguien: véndame la salvación, porque Jesucristo ya pagó el precio por ti y por mí, y no hay nada que pagar. Lo único que tú tienes que hacer es confesar el nombre de Jesucristo, decirle: Señor, aquí estoy, Señor, yo he pecado, yo he fallado, yo he transgredido, yo he hecho iniquidad, yo he hecho muchos pecados y aquí estoy. Cuando tú confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y ya no se acuerda más de él. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa los pecados y los abandona hallará misericordia. Hallará misericordia, dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. Si nosotros estamos encubriendo el pecado, y mirábamos aquí en el punto número 1, los 7 pecados que uno los practica, y pues uno dice: no, pues los hago. Pero ya hoy, a la luz de la palabra, vimos esos tipos de pecados que nos estaban a nosotros apartando del propósito. Déjame decirte que cuando se encubre el pecado no se prospera. ¿Cómo nosotros vamos a tener una vida bendecida, una vida prosperada y en victoria? Cuando nosotros confesamos el pecado y nos apartamos, vamos a vivir, nuestras finanzas van a ser productivas, nuestra salud, no va a haber enfermedad. Él lo dice en su palabra. Él lo dice en su palabra en Jeremías 33:6. Y yo traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz. Yo traeré, dice el Señor, sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz. Entonces, ¿cuándo viene paz en el corazón tuyo y en el mío? Cuando nosotros nos sentimos libres, porque el pecado es una carga, el pecado es una carcoma, el pecado es algo que te pesa, es algo que está pesando en el corazón y no te deja ni entrar ni salir, ni te deja, está ahí cautivo tu corazón, tu pensamiento, y tú piensas muchas cosas, pero no te deja caminar. Hallaremos misericordia. ¿Qué significa abandonar? Significa no volver a hacerlo, no volver a practicarlo. Y si en alguna vez tú haces algo que crees que ha ofendido a Dios, vente, ponte de acuerdo con Él.
También hay otra escritura que no la tengo en mis notas, dice que no se ponga el sol sobre nuestra cabeza hasta que nosotros confesemos el pecado, que nosotros no nos acostemos a la cama con el pecado, con el resentimiento y con la cosa guardada, sino que lo confesemos delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarme. Aquí en este mismo punto, si ya confesé mi pecado, yo estoy perdonado. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Ahora mismo estamos recibiendo la palabra. Ahora mismo estamos bajo el tema confesando nuestro pecado. Ahora estamos compartiendo este pensamiento. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que vivir bajo promesa. Nosotros tenemos que vivir bajo propósito. Nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Nosotros tenemos que ser llenos del poder de la gracia. Nosotros tenemos que caminar en ese caminar que Jesucristo caminó. Jesucristo, el modelo por excelencia. Jesucristo caminó, vivió, padeció en carne todo. Usted ve cuando Él dice la palabra del Señor que ayunó y fue a ese desierto, que el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado por Satanás. Pero Él no pecó en nada. Tú y yo podemos fallar, pero abogado tenemos para con Cristo. No es sano que nosotros fallemos, pero hay pecados, como lo miramos en el punto número 1. Tipos de pecados que los practicamos, pero ahora escuchando este mensaje, sabemos que nosotros los hemos practicado, pero rompemos, cancelamos, desactivamos, anulamos y queda sin efecto y queda inoperando en nosotros todos los 7 pecados que enumeramos en el punto número 1. Promesa, Miqueas 7:19. Dice, volverá a compadecerse de nosotros. Él volverá a compadecerse de nosotros. Hollará, sepultará nuestras iniquidades y la arrogancia a las profundidades del mar. Y todos con ellos, con esa arrogancia, con esa iniquidad, con esos pecados que estaban allí, Él lo va a sepultar hasta lo más profundo de la mar. Allí a la mar va a lanzar esos pecados y nosotros vamos a quedar libres de esos pecados porque ya los hemos confesado. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Mirábamos también Isaías 53, 5, 6 en este punto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Sobre él, es decir, sobre Jesucristo, Él ya pagó el precio. Él ya pagó tu transgresión, pagó la iniquidad, pagó todo, tuya y mía, ya la pagó. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Confesar el pecado. Y una vez confesado el pecado, queda disuelto. Santo, aleluya. Nosotros solo tenemos que confesar y apartarnos, y Él se encarga del proceso. Él nos ayudará. Dice la palabra del Señor que por cuanto nosotros hemos guardado, dice Apocalipsis, por cuanto nosotros hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él los librará en el día de la tribulación y en el día de la prueba. Por cuanto nosotros no hemos negado su nombre, por cuanto nosotros no hemos negado su nombre, Él nos librará del día de la prueba. Quiero que entienda, porque hay dos cosas que estamos tocando ahorita. Una cosa es pecado y otra cosa es prueba. La prueba es un proceso. Si tú no pasas por la prueba, no vas a saltar un escalón de gloria. Si tú pasas la prueba con gran alegría, declarando, cantando, alabando a Dios, declarando que Él ya lo hizo en ti, vas a pasar esa prueba y Él está contigo. Él lo ha prometido. Mire lo que dice Mateo 28:20. Y he aquí
que yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Y he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. Él ha prometido, y esta es una promesa. Esta es una promesa. Él ha prometido estar con nosotros y no dejarnos hasta el fin del mundo. Hasta que Él venga, hasta que Él me llame a su presencia. Ahí estará conmigo cuando yo esté ya en mi último día de vida, o cuando Él venga y sea transformado de lo corrupto a lo incorruptible para encontrarme con Él. Él estará conmigo. Él estará contigo. Él está contigo. Ministraba a una hermana que estaba pasando por una situación difícil, y yo le decía a esta hermana, y yo sé que son palabras que el Señor pone en el corazón para soltarlas, y estas palabras sean que conforten el corazón, confortan el corazón de la persona. Y hablaba con ella y yo le decía: mi amada, el Señor está con usted, y aunque usted le esté gritando, aunque esté desesperada, y aunque piense que Él no le está escuchando, está cerquita de usted. Ahí donde tú estás tras pantallas, ahí donde estás recibiendo la palabra, ahí donde tú estás, que estás pasando por situación difícil, donde tú tienes un caos, donde has pasado por dificultad, donde has pasado por tribulación, donde el enemigo se te ha levantado en este día o en los otros días de la semana. Pero el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Él está contigo. Él está contigo. En veces no podemos nosotros ver la manifestación de la gloria de Dios. En veces no podemos ver su gloria. En veces no podemos sentir la presencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la intimidad de Dios tiene que ser diaria. Cuando nosotros intimamos con Dios, dice la palabra del Señor, que la intimidad de Él es con sus hijos. Dice otra escritura: por cuanto tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. A lo mejor no fue tu padre, a lo mejor no fue tu madre física, a lo mejor fue tu madre espiritual, padre espiritual, que te abandonó, te dejó, pero Él te recoge, porque Él es un Padre amoroso, Él es un Padre fiel. Él nunca falla, porque en Él no hay variación de sombra. Él nunca piensa una cosa ahorita y ya Él piensa otra cosa diferente como nosotros los humanos. Él tiene un solo pensamiento, y es de bendecirte a ti. Siéntete agradado, siéntete bendecido, siéntete confortado con esta promesa de Mateo 28:20. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha pagado conforme a nuestras faltas, conforme a nuestros pecados. Él está con nosotros. Él está ahí ayudándonos, Él está confortando nuestras vidas, y Él está diciéndole a ti y a mí: aquí estoy, no temas, yo te ayudo. Santo, aleluya. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Él dice en su palabra que Él nos ayudará. Él dice en su palabra que Él estará con nosotros. Esas cargas que en veces nosotros tenemos sobre nuestros hombros, las estamos cargando y sabiendo que tenemos un mediador, sabiendo que tenemos a alguien que puede tomar esa carga por ti, por mí. Solo tú tienes que soltar esa carga, esa aflicción que te agobiaba, esa tristeza, esa depresión, esa enfermedad, esa escasez que ha venido a tu hogar. Suéltalo, dile: Señor, esto no me pertenece. Señor, este cansancio no me pertenece. Esta opresión no me pertenece. Esta carga de pecado que ha venido sobre mí no me pertenece. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Entrégaselo a Dios. Entrega tu vida a Dios. Entrega todas esas cargas a Dios, y Él las hará ligeras por ti. Él vendrá y hará que ese problema tan grande que tú estás viendo, muchas veces miramos el problema grandísimo y no vemos al Dios tan grande que tenemos. Miramos el problema grande, pero minimizamos al Dios grande que tiene el poder. Él es el Dios de imposible. Él es el Dios que
Convierte esa negatividad, esa aflicción en bendición sobre tu vida. Es por eso que estamos bajo el tema ahora, confesando nuestro pecado. Nosotros ya vemos que nosotros hemos confesado el pecado. Y nosotros ya tenemos que vivir una vida diferente. Tenemos que vivir una vida ya en propósito, en promesa, caminar bajo pacto, caminar bajo promesa. Nosotros no somos cualquier persona. Ya cuando tú has confesado tu pecado, cuando tú has entregado todo en las manos del Señor, ya nosotros no tenemos que invalidar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Antes cuando yo leía Isaías 53, mi corazón se quebrantaba, hoy se quebranta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Santo aleluya. Mire lo que dice, desde el 1 lo vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? Tú que estás escuchando este mensaje este día, tienes que creer que Dios sí puede hacerlo. Subirá cual renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de Él el rostro? Menospreciado y no lo estimamos. Muchas veces nos escondimos. Muchas veces cuando nos hablaron de la palabra, nosotros renunciábamos a todo. Decíamos, no, por favor no me hable de ese Dios, por favor no me diga nada. ¿Por qué? Porque estábamos atados, estábamos nosotros llenos de delitos, de pecados. Pero nosotros en esta tarde, a la luz de la palabra, estamos viendo, confesando nuestro pecado. Ciertamente Él llevó la enfermedad, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros por su llaga fuimos curados, Padre Santo. Por su llaga nosotros somos sanos. Por su llaga nosotros somos libres de la cautividad que el enemigo había venido a poner. Éramos esclavos del enemigo, pero ahora somos libres. Ahora nos declaramos esclavos de Jesucristo. Nos declaramos que ya nosotros no pertenecemos a este mundo cruel, a este mundo que nos había traído tanta incertidumbre, a este mundo que nos había traído a nosotros desilusiones. Era momentáneo, es pasajero. Todo es pasajero, pero lo verdadero está en Cristo Jesús. Allí está lo verdadero. Nos habíamos descarriado como ovejas, cada quien se había apartado, pero el Señor Jesús pagó el precio por ti y por mí. Él pagó el precio por ti y por mí. Él pagó el precio por ti y por mí. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo. ¿Por qué nosotros vamos a dudar del poder de Jesucristo? En quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, porque nosotros estábamos muertos a los pecados, viviéramos por justicia, y en cuya herida, la herida, la llaga, nosotros fuéramos sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor. Hemos vuelto al pastor. Iniciábamos con la apertura. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará con Él. Así iniciamos la apertura hoy en la iglesia. Salmo 23. El Señor es nuestro pastor.
Y di tú ahí donde estás y aquí los que están en la iglesia. Repite conmigo y di: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande, dile al Señor, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de los que te están angustiando. A lo mejor no es un enemigo el que te está angustiando, ni te está queriendo sacar espada ni arma, pero es una enfermedad, pero es una atadura que te está molestando. Y dile: ciertamente el bien, Señor, y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y yo quiero morar en tu casa. Y yo quiero morar, Señor, en tus atrios. Y yo quiero que tú seas mi Dios. Y yo quiero ser tu hijo santo. Aleluya. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Quiero ser tu hija. Tómame. Tómame, Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor. Así como soy, Señor. Con esos defectos, con esas cosas que están agobiando mi vida ahora en este momento, Señor. Tómame tal como soy, Señor. Así como soy, Señor. Tómame, Padre Santo. Tómame. Tómame. Y ahora, Padre, me considero barro y tú el alfarero. Moldéame, Señor. Viviendo. Punto número 3, conforme a su promesa. ¿Quién vive? ¿Quién vive en las promesas de Dios? El Hijo. El Hijo vive en las promesas de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas los librará el Señor. Viviendo conforme a las promesas del Señor. ¿Quién vive en las promesas del Señor? El que se considera hijo. El que en ningún momento duda que es hijo. En el que en ningún momento dice: no, mi padre me abandonó. Hay una promesa. Hay una promesa. Por cuanto, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. En esta tarde te está diciendo el Señor: si tu padre, si tu madre te ha dejado, tus seres queridos, yo te recogeré. Ahora solo tú tienes que decirle: Señor, recógeme y construye en mí esos pedazos que estaban de mí. Empieza a construirlos. Sé tú el alfarero y yo el barro, para que tú me moldees a tu manera. Viviendo conforme a las promesas. Números 23:19. Dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si lo habló, no lo ejecutará. Él no es hijo de hombre. Si Él ha prometido que te va a bendecir, si Él ha prometido que Él va a restaurar tu vida, si Él ha prometido que Él va a construir en ti ese edificio que Él ha prometido en ti, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo dice, que Él no es hijo de hombre para mentir. Viviendo conforme a las promesas de Dios. Filipenses 4:19. Así de que Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a sus riquezas en gloria, que es en Cristo Jesús. Habrá abundancia de trigo y mosto y aceite. Habrá abundancia en tu casa. Pastora, pero yo estoy pasando por una necesidad. Confiesa tus pecados. Reconoce en qué área le está fallando al Señor. Dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú dices allí en tu palabra, Padre Santo, que tú eres el mediador. En 1 de Timoteo 2:5, que no hay nadie, que tú eres el mediador entre Dios y los hombres. En esta hora, Padre, yo te confieso el pecado, para que haya abundancia en mí, para que haya riquezas en gloria, para que esas riquezas sean postergadas a mis generaciones, a mis hijos, a mi contorno, a lo que estoy aquí en derredor de mí. Muéstrame, Señor. Dile allí, ahí donde tú estás, los que están aquí en la iglesia,
Muéstrame cuál es la área débil. Muchas veces tenemos vergüenza de decirle al Señor. No tenemos que tener vergüenza de decirle al Señor: Señor, ¿cuál es la área débil mía? ¿Cuál es la área débil? Dice que en la debilidad Él se perfecciona. Dice la palabra que en la debilidad Él se perfecciona. ¿Cuál es la área débil? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que el propósito de Dios se haga manifiesto? ¿Qué es lo que te está deteniendo para que las promesas de Dios sean notorias en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo? Esas promesas que Dios prometió están vigentes en el día de hoy. En el Antiguo Testamento vemos un hombre, Abraham, le creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra. Él caminó bajo pacto, él caminó bajo promesa. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de promesa. Él quiere que nosotros caminemos en promesa. Él quiere que nosotros caminemos bajo el propósito de Él. Pero tenemos que dejar que Él sea el entrenador personal de nuestra vida. Que Él entrene nuestro día a día. Que Él nos ayude a nosotros a cambiar. Tú y yo por sí solos no vamos a cambiar. Pero nosotros tenemos el Consolador, el Espíritu Santo que fue dejado. El Espíritu Santo te enseña, te capacita, te instruye, te redarguye. El Espíritu Santo te dice cuando tú has hecho mal. Y yo hemos hecho mal. ¿Estamos solos? No. Hay una promesa. No los dejaré, no los desampararé. Todos los días estaré. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo está allí, enseñándote, entrenándote. Él es el entrenador. Si tú habías ido a un gimnasio, a un gym, ahí a hacer ejercicio y tenías un coach, ahí alguien que te instruía, alguien que te decía: mira, para subir de peso, bajar de peso, para hacer esto y hacer el otro, te está entrenando. Ahora, dirígete, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y que Él sea el entrenador personal de tu vida, para que esas promesas lleguen a tu casa, para que el enemigo no robe tu bendición. La palabra del Señor dice que Él reprenderá por nosotros al devorador, y nuestra canasta, nuestra cartera, nuestro refrigerador no va a ser estéril. En esta hora cancelamos, destruimos toda manipulación que haya venido del enemigo. En esta hora, Padre, todo lo destruimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda esterilidad, toda tierra insípida, cobra ahora vida. Toda tierra que estaba ahí, insípida, muerta, cobra vida en el nombre de Jesús. Recobre esa vida en el nombre de Jesucristo y empieza a producir para que haya abundancia en la casa, en los graneros, para que haya abundancia en las finanzas, para que haya abundancia en el corazón. De la abundancia del corazón, hay otra escritura, habla la boca. De lo que hay en el corazón vamos nosotros a expresar. De lo que hay en el corazón nosotros vamos a dar. Las riquezas en gloria son esas. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abundancia de mosto, abundancia de trigo. Joel 2:24. Y las eras se llenarán de grano. Las eras, las tierras se llenarán de grano. Y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Hay propósito. Hay propósito para la vida tuya y para la vida mía. No estamos desamparados, no estamos solos, no estamos nosotros abandonados, huérfanos. Tenemos un Dios todopoderoso. Ageo, dice la palabra, el dueño del oro y de la plata. Nada más que nosotros hemos despreciado al Señor Jesús. Hemos despreciado sus promesas, hemos despreciado caminar bajo el propósito por entretenernos con lo que el mundo, con lo que las cosas del mundo nos dan. Las cosas del mundo son pasajeras, momentáneas, pero Cristo te da lo verdadero. Cristo Jesús te da a ti lo que tú necesitas. Él no te va a dar para que tú te pierdas. Por eso el proverbista ahí dice, en Proverbio, dice: no me des mucho, dame lo necesario
También el salmista lo dice, David. No me des mucho, dame lo necesario. ¿Por qué le pedí el salmista a David así? No me des mucho, dame lo necesario. Salomón, su hijo también, no me des mucho, dame lo necesario. ¿Por qué? Lo necesario para vivir. ¿Qué necesitas tú ahora? Tú puedes pedirlo, porque ya estás bajo promesa, estás bajo propósito, bajo la cobertura, como lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra. ¿Quién habita bajo el abrigo del Altísimo? El Hijo, el que ha confesado el pecado, el que se ha apartado, el que vive bajo el propósito, el que vive bajo promesa. Él llenará las tierras de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite. Él llenará tu casa, Él llenará tus graneros, Él llenará tu alma de grosura, Él llenará tu alma de palabra, tu boca hablará, tu boca hablará. Hay una escritura que dice, levántate tú, moradora de Sión, abre tu boca y anuncia. Amando Rama, Sama, oh Rebereikendo, la vasalla. Levántate, morador, moradora de Sión, y proclama y habla a mi pueblo su pecado, para que se aparten. En esta tarde, bajo este tema, santo, aleluya, confesando nuestro pecado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya nosotros hemos sido redimidos, comprados para Dios por Jesucristo. Ya no hay condenación. Ya no tenemos que vivir en condenación. Ya no tenemos que vivir diciendo todos los días, ay, es que yo pequé, es que yo pequé. Si el Señor Jesucristo ya perdonó tu pecado, ¿por qué sigues diciendo que tú pecaste? Él ya te perdonó, Él ya te limpió con la sangre. No tenemos que invalidar el pacto de sangre que Él hizo por ti y por mí. Tenemos que reconocer el sacrificio que Él hizo por nosotros. Tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? Él lo hizo todo. ¿Cuál es el compromiso tuyo y mío? El compromiso de nosotros es dirigirlos hacia Él. Es confesar si le hemos fallado. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Proverbios 3:10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hay otra escritura que dice, no te embriagues con vino. Del vino que hay, que la persona cree que por tomar un vino, por tomar una cerveza, va a estar bien. Dice, no te embriagues con vino que es disoluble. Es algo que entra y te pone alegre y te hace cometer pecados y transgresiones e iniquidades. Embriágate con el vino del Espíritu Santo. Embriágate con el vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a alcanzar las promesas? ¿Cómo vas a vivir conforme a las promesas? ¿Cómo van a ser llenos tus graneros con abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto? Va a haber vino, va a haber abundancia, va a haber palabra. El Señor te ha levantado. El Señor te ha plantado, el Señor te ha levantado no para que retengas, sino para que sueltes las palabras, para que esas palabras cobren vida. Cancela de ti toda palabra de maldición, cancela de ti toda cosa que va a dañar a otra persona y suelta, empieza a soltar las palabras de vida, a declarar las cosas de vida. A declarar que cuando algo se ve muerto, tú declaras vida. Camina por un camino y ves una calle y yo levanto mi mano y le digo, Señor, mira esta calle. Yo siento en mi corazón, siento que algo no está bien aquí y declaro vida. Declaro que estas calles empiezan a cobrar vida y son diferentes los árboles, todo lo que está en derredor. Tú tienes el poder y la autoridad ha sido delegado en ti y en mí un poder y una autoridad para soltar las palabras, para declarar vida, para declarar abundancia, para declarar
que tu vida es llena con el propósito de Dios. Isaías 30:32, viviendo conforme a las promesas. Entonces Él dará lluvia para la semilla. Escuche bien la palabra. Isaías 30:23. Entonces Él dará lluvia para la semilla que siembras en la tierra y pan del producto de la tierra, y serás rico y abundante en aquel día. Tus ganados serán apacentados en apriscos y en pastizales. Oh, santo, aleluya. A lo mejor vives en este país de Estados Unidos. Yo sé que muchas naciones lo ven a través del mundo entero, pero muchos de los agricultores, muchas de las personas que tienen ganados pueden entender esta palabra, muchos de los que siembran. Entonces, ¿cuándo tú vives conforme a las promesas de Dios? ¿Cuándo Él dará la lluvia para la semilla que has sembrado en la tierra? Pan para el producto de la tierra. Serás rico en abundancia y tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. Habrá abundancia de grano, habrá abundancia de trigo, habrá abundancia de vino, de mosto, y habrá abundancia de pastizales para los pastos. Ahí van a estar los pastos llenos. Yo ahorita me imagino un pasto lleno de pastizales, y las ovejas salen y no tienen allí algo seco. Quita, rama, sama y canda. No hay muerte, no hay esterilidad. Si no hay abundancia, ahí están los pastos verdes para que lleguen los ganados, apacienten y ellos se puedan alimentar. Santo, aleluya. Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo está caminando ahora? ¿Cuál es tu caminar? ¿Qué te ha estorbado para que no camines bajo promesa? ¿Qué ha estorbado para que tú no recibas esas bendiciones y no estés cometiendo el pecado de omisión, viendo lo que el vecino tiene, viendo que el vecino prospera, viendo que el otro tiene, viendo que el otro tiene? Las riquezas en Cristo son duraderas. Las riquezas en Cristo son duraderas. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cancelamos todo pecado de omisión, que nosotros vamos a ver las riquezas de los otros. Nosotros tenemos el derecho como hijos de declarar la palabra, de proclamar abundancia, de cancelar toda esterilidad, toda muerte y todo lo que ha venido a obstruir para que camines bajo propósito, para que camines bajo promesa. El Señor te dice: siéntate y conversa conmigo. Usa rama y canda, lebre kendo la masaya. Oh, se ve y kendo raba. Dice la palabra del Señor: Abraham fue considerado un amigo. ¿Estás despreciando el amigo? Tienes al Padre, tienes el consejero, príncipe de paz, tienes el amigo. Dice que Él enseñoreará sobre nosotros y su brazo irá al frente de nosotros. Dice que Él pelea las batallas por nosotros. Éxodo 14:14 dice que Él peleará nuestras batallas por nosotros. ¿Qué está estorbando en esta tarde, en este día que estás escuchando esta palabra para recibir la bendición? Vamos a orar. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, mi Rey amado, reconociendo, Padre, la dependencia tuya, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, que tú pagaste el precio por ti y por mí,
todo, Señor amado, lo cancelaste. Exhibiste públicamente a los principados, potestades, huéspedes y gobernadores de maldad en ese madero. Los exhibiste por mí. Padre, en esta hora yo confieso mi transgresión. Yo confieso mi iniquidad, mi pecado. Esos pecados que se mencionaron en ese punto número 1, 7 pecados. Te los entregamos ahora, Padre Santo. Padre, te entregamos esos pecados, Señor, y revócalos. Llévatelos al abismo, ese pecado de intención. Cuando deseábamos el mal para alguien en vez de desearle bien. Ese pecado de omisión. Dejar de hacer la voluntad de Dios y enfocarte en lo que otro está haciendo y en lo que otro tiene. Pecado de participación. Pecaba yo, pero quería inducir a alguien más porque no lo entendía. Pecado de acción. Pecado de ignorancia, Padre. Ignoré muchas cosas, pero en esta tarde, a la luz de tu palabra, estoy entendiendo que tú me estás enseñando a no ignorar que vivimos bajo pacto, bajo promesa. Yo quiero estar ahí. Yo quiero. Dile, yo quiero, Señor. Yo arrebato en el nombre de Jesús en esta tarde las promesas. Padre, esos pecados de coacción fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Pecados ancestrales del pasado. Que mi abuelo era pobre, mi bisabuelo y todos eran pobres. Y eso venía arrastrando en mí. Yo lo venía repitiendo. Ahora lo cancelo de mi vida. Lo rompo, queda inoperando, lo quiebro de mi vida en el nombre de Jesús. Y me declaro que soy bendecido. Que yo estoy bajo promesa, bajo pacto. Y que tu sangre me hace acto. Que tu sangre me hace acta, Señor, delante de ti. Y yo te doy gracias, Padre, por escuchar esta palabra. La tomo como rema en mi corazón. Esa palabra logos que dejaste escrita, la tomo ahora. Y esa palabra rema, que es la palabra profética más segura, la palabra que llega justo a tiempo. Yo no sabía que iba a escuchar esta palabra ahora, Señor, pero yo la tomo para mí, Señor. Y me declaro, Señor, libre de toda cosa. Y declaro que tú ya perdonaste mi pecado y tú te has olvidado ya. Y no me lo recordarás más, Señor. Y tú me ayudarás a ser fuerte. Cuando me sienta débil, el Espíritu Santo se fortalece en mí. Construye en mí esa mujer y ese hombre de propósito. Construye en mí ese hombre y esa mujer de proyecto, de visión. Que haya una visión clara en mí, Señor. Y que yo camine, Señor, bajo propósito y bajo pacto. Te doy gracias. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y porque hemos compartido la palabra. Y hemos llevado este mensaje a los oyentes, que nosotros seamos, Señor Padre Santo, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y te damos gracias en esta tarde. Y para aquellos que por primera vez van a hacer la confesión de fe, quiero que repitan conmigo y digan: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En esta tarde, Señor, en señal de obediencia y de rendición y de humillación, levanto mi mano y te confieso como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me otorgues de tu Santo Espíritu. Yo me considero ahora tu hijo y tu hija. Gracias te doy, Señor, por perdonar mis pecados. Amén. Si tú hiciste esta confesión de fe por primera vez, bienvenido a la familia de Cristo, bienvenida. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todas las áreas de tu vida y sigue buscando de Dios. Es una búsqueda constante. Mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia. Que Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones.